Buenas tardes a todas, a todos, por estar otro martes más en el museo, en el museo de Albacete, en el museo, y sí, no sé qué me ha pasado. Se dan las ganas de vacaciones que tengo. Bueno, eso, fuera de cachondeos. Gracias por venir y hoy nos acompaña Julia Sarabia Bautista. Ella es profesora titular de la Universidad de Alicante, del área de arqueología de esta universidad. Además es investigadora en el Instituto de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la universidad, el INAP, ¿no? Y bueno, Julia, la verdad es que la conocemos desde hace muchos años porque ya desde que era estudiante trabajó con nosotros en el Tolmo de Minateda y en distintos proyectos y en la actual, bueno, está vinculada al Tolmo toda su formación y gran parte de su carrera posterior, y luego se desvinculó un poco, no del todo porque no la terminamos de soltar, pero inició su propia línea de investigación que tienen que ver con este yacimiento, con la villa romana de Balazote, que es la villa del Camino Viejo de las Sepulturas, que es muy conocida, yo creo que todos la conocemos porque se empezó a excavar en los años 70 por Samuel de los Santos, que fue el director que consiguió que el museo estuviera en este edificio, que consiguió dignificar al Museo de Albacete y traerlo a este edificio. Luego estuvo muchos años sin trabajarse en ella hasta que Julia retomó las labores, porque es verdad que con don Samuel se excavó una superficie amplia, pero quedaron muchas incógnitas por resolver. En las salas tenemos esos mosaicos que hay tan maravillosos, bueno, menos unos que son de Tarazona, son todos de esa villa romana. El púgil, que está ahora en Madrid en una exposición en el Arqueológico Regional de Madrid, esa pintura mural de un boxeador, es también de la villa romana. Bueno, infinidad de esculturas y de cerámicas y de piezas, que ya hoy nos desgranará un poco, pues me imagino que lo que son las últimas investigaciones y un poco cómo se ha ampliado la visión de ese establecimiento romano. Pero además de eso, ella tiene proyectos porque sus líneas de investigaciones tienen que ver con eso. De hecho, hizo su tesina sobre elementos ornamentales del Tolmo, pero ya su tesis sobre la villa romana de Balazote, y después ha ido trabajando en líneas más desarrolladas con el trabajo con la agricultura, con la arqueología más extensiva, el territorio, el paisaje. Ella conoce muy bien todo el entorno del Tolmo, es, digamos, la persona que trabaja no tanto en el propio yacimiento, sino en todo lo que rodea al yacimiento, y gracias a eso también excava en un yacimiento, en la Loma de Eugenia, en Ellín. En fin, que es una gran conocedora de la época romana, de la época tardorromana, de la época alto medieval. Entonces yo creo que nos va a contar una villa, bueno, además también, claro, como mucha gente de la Universidad de Alicante, también está vinculada a la Alcudia de Elche, al yacimiento de la Alcudia, y allí también ellos llevan una línea de trabajo con casas y con espacios domésticos tardorromanos alto medievales. Entonces hoy nos van a mostrar un panorama de la Roma, pero no la Roma clásica, también, me imagino que también, pero la Roma que hay después de esos momentos de esplendor de Augusto y compañía. Entonces yo creo que vamos a disfrutarlo mucho y os dejo con ellas, pero antes de dejaros con ellas tengo que decir dos cosas. Una, la de siempre, los móviles, por favor, en silencio o apagados, y la segunda, que tiene que ver con el orden de las conferencias. La semana que viene tenía que venir Carolina Domènech a hablarnos del Tolmo de Minateda, pero vamos a cambiar la conferencia con la del 25 de marzo, o sea que la semana que viene, 18 de marzo, hablarán José Luis Simón y José María Moreno Narganes sobre la alquería de la Graja, sobre las comunidades campesinas del siglo XI, y después vendrá Carolina a hablarnos del Tolmo. La verdad es que como la de Carolina es una conferencia transversal, diacrónica, que va a contar la historia de un yacimiento a través de esos restos materiales, con lo cual ella nos va a ofrecer una visión desde época antigua hasta época contemporánea, con lo cual tampoco distorsiona mucho el cambio de orden. Es que son las agendas de la gente que hace ciencia, que está muy ocupada siempre. Entonces, eso, que lo sepáis. La semana que viene, la Graja, siglo XI, y la siguiente, el Tolmo de Minateda, una historia desde casi la prehistoria. Y ya, sin más dilación, os dejo con Julia. Gracias por venir, por cierto, y a todos ustedes. Bueno, lo primero que quiero es agradecer, por supuesto, a Blanca Gamo, directora del museo, la invitación, igual que a Llanos Jiménez y a la Asociación de Amigos del Museo, por organizar, como cada año, ciclos sobre el patrimonio arqueológico tan interesantes como los que estamos viviendo
este año, que además están muy centrados en una arqueología muy novedosa. Es verdad que excavamos algunos de nosotros yacimientos que ya se iniciaron o se empezaron a investigar en los años 70, 80, 90, pero son proyectos actuales, son proyectos que se están llevando a cabo en el marco, la mayoría de ellos, en el marco de los proyectos de patrimonio arqueológico de la Junta, y yo creo que es importante que la ciudadanía, la gente que está interesada en este patrimonio arqueológico, conozca las novedades. En mi caso, yo voy a hablar, como bien ha dicho Blanca, de un yacimiento bastante anteológico. Es el Camino Viejo de las Sepulturas, en Balazote, más conocido por todos ustedes probablemente como la Villa Romana de Balazote. Si ven en el título no es casual, el subtítulo dice de Villa Romana a Alquería Islámica, y efectivamente, como bien ha dicho Blanca, en nuestra línea de investigación, nuestra tradición investigadora, siempre nos ha interesado ver qué pasa después de los romanos. Son periodos menos conocidos desde la perspectiva arqueológica, y en el caso de la Villa Romana de Balazote ya intuíamos por algunos indicios que ese asentamiento tenía una continuidad más allá de lo que era la hacienda rural o el paisaje romano. Así que vamos a hacer un recorrido un poco por todo este proyecto. A mí me gusta enfocar las charlas porque creo que los que nos dedicamos al patrimonio arqueológico, los que investigamos el patrimonio arqueológico, tenemos también la responsabilidad de difundir la investigación que realizamos y, por supuesto, en sinergia con las administraciones públicas, que son los que al final tienen que poner en valor e invertir en la financiación de la conservación del patrimonio, pues al menos estar en esa parte de conservación y puesta en valor, que sería esa tercera pata del trípode que ven ustedes en la pantalla, que yo creo que refleja muy bien lo que significa el patrimonio arqueológico, ¿no? 3 patas, una de investigación, que es la que nosotros realizamos y aportamos, la difusión, en la que también estamos implicados junto a museos y demás instituciones de divulgación, y por supuesto la conservación con las administraciones. Entonces digamos, organizado la charla en estos 3 ámbitos, estas 3 patas, y vamos a ir viendo un poquito cada una de ellas. Por ponernos en contexto, imagino que todos ubican dónde está la población de Balazote, imagino que algún asistente será incluso de la propia Balazote. Yo creo que si les digo la Bicha de Balazote, todos conocen perfectamente cuál es esa escultura y lo importante que fue su descubrimiento a finales del 19. Pero bueno, nosotros más que la bicha, que es un elemento importante encontrado, eso es cierto, en un contexto de reutilización, vamos a hablar de un asentamiento, ya les digo, la Villa de Balazote, que fue iniciada su investigación, como decía Blanca, alrededor de los años 70. Entre el 70 y el 76 hubo unas excavaciones dirigidas por Samuel de los Santos Gallego, que era el director en ese momento, y luego se han hecho algunas intervenciones puntuales que también han arrojado mucha luz al contexto del asentamiento, y es lo que nos ha servido de base para iniciar nuestra investigación. Una pequeña excavación de urgencia en el 86 en el área que ven ustedes aquí, cerca del polígono agrario, y la excavación de algunas tumbas por parte de Rubí Sanz, también directora del museo en los años 80-90 y los 2000, cerca de lo que es el asentamiento de la villa. Como ven, la importancia de la ubicación del yacimiento la pueden ustedes observar aquí, y es justo la población de Balazote está muy cerquita de la población de Lezuza, donde se ubicaba la ciudad romana de Libisosa, que es el marco, el contexto colonial de época romana en el que se funda o se construye la primera fase de la villa romana. La importancia de esta villa, al ser una hacienda agraria, es que estaba muy cerquita de una vía de comunicación, como ustedes ven aquí, la vía Augusta, y es un poco lo que le da importancia o valor al asentamiento de esta villa, en la que luego profundizaremos un poquito más. Las excavaciones arqueológicas iniciales, las de los años 70, he puesto estas imágenes porque me resultan muy
muy enriquecedoras, fueron cedidas por Rubí Sanz del archivo del Museo de Albacete. Y bueno, algunos de los asistentes, como por ejemplo Llanos, Jiménez o Rubí Sanz, que está aquí en la sala también, recordarán este momento, ¿no? Eran excavaciones realizadas en el marco de campos de trabajo internacionales, donde acudían pues estudiantes de arqueología, incluso voluntarios de Suecia, me parece que de Alemania, Noruega, y durante varias campañas realizaron la excavación de lo que sería la parte de la vivienda de esa villa romana de la que estamos hablando. Creo que incluso la población de Balazote generó cierta gracia, cierta simpatía a que se realizaran estas campañas a lo largo de prácticamente 5 o 6 años, durante un mes, porque si preguntas a la población de Balazote hoy en día de qué se acuerdan de la villa, se acuerdan de dos cosas. Entre comillas, la gente que venía de Suecia, por no decir las suecas, perdónenme la expresión, y los mosaicos de la villa, que como bien decía Blanca, son los que ocupan hoy una de las principales salas del museo. Aquí ven algunas imágenes, la de abajo a la derecha están nuestras compañeras Rubí Sanz y Llanos Jiménez, que creo que en esa época todavía erais estudiantes, ¿no? Me parece. Bueno, ¿qué es lo que se descubrió durante esas campañas? Evidentemente, como decía Blanca al inicio, son campañas realizadas hace ya prácticamente 50 años, con lo cual la metodología arqueológica de ese momento no es, por supuesto, la metodología que realizamos hoy en día y, por supuesto, dentro de unas décadas nos superarán incluso a nosotros dentro de lo que es la metodología arqueológica. ¿Por qué digo esto? Es una excavación que estuvo muy bien hecha, pero se centró especialmente en los contextos romanos del asentamiento. ¿Qué es lo que se descubrió durante esas campañas de don Samuel de los Santos? Pues como pueden ver ustedes ahí en ese croquis o esa planta de la vivienda de la villa, se localizaron alrededor de 40 o 41 estancias pertenecientes a la vivienda del antiguo propietario de la villa romana, sobre todo las estancias construidas en una fase de monumentalización del siglo III, es decir, cuando los romanos se supone que entran en crisis. Sabemos que la crisis es sobre todo en los contextos urbanos, en las ciudades, donde dejan de funcionar las magistraturas y demás aparatos administrativos, pero es en ese momento cuando precisamente en el campo, en el territorio de las ciudades, se empiezan a construir haciendas rurales, villas, de grandes propietarios que empiezan a adquirir muchas propiedades para explotar agrariamente. Pues en ese contexto se construyen viviendas de lujo, por así decirlo, grandes fincas. Don Samuel, con todo el equipo que tenía, descubrieron, como ven, alrededor de 40 habitaciones, 40 estancias de la vivienda de estos ricos propietarios, y ya se intuía, había un poquito de ruido de que había fases posteriores, porque aparecían algunos esqueletos y demás, en estancias que debían haber sido residenciales, pero que a partir del siglo V, siglo VI, parecía que empezaban a abandonarse y había contextos funerarios. Pero más allá de eso, poco se sabía de esos periodos posteriores. Aquí ven una especie de reconstrucción de esa parte de la vivienda que excavó don Samuel de los Santos, donde lo que más llama la atención, entre otras cosas, es que estos propietarios se construían incluso en sus viviendas espacios termales, balnea, es decir, spas privados donde podían disfrutar pues eso, de las mieles de las aguas termales, pero también eran espacios de recepción de sus clientelas para realizar negocios y demás. Es decir, trasladan al campo, a estas haciendas agrícolas, las comodidades que se tenían en las grandes domus de las ciudades romanas. Bueno, esto es un poco lo que se descubrió en los años 70, ¿vale? El contexto, pues evidentemente una villa lujosa del siglo III, principios del IV, con mosaicos, programas ornamentales de alto standing. Es como si nos pusiéramos ahora el silestone en la cocina. Bueno, pues estos propietarios realizaban pinturas murales en sus habitaciones. Este es el púgil que decía antes Blanca, que está ahora cedido.
pero también utilizaban mármoles de importación de diferentes canteras imperiales, los mosaicos, etc. Es decir, era una villa, una vivienda de lujo. Todo esto son los materiales y los contextos que se documentaron, como digo, en las excavaciones de los años 70. ¿De acuerdo? Pues elementos propios de la vivienda, elementos de hueso, de juego, de adorno, lucernas. Una de las características de este tipo de viviendas es que utilizan sistemas de calefacción, es decir, los famosos hipocaustas romanos, no solo en los espacios termales, sino incluso en habitaciones como los comedores, los triclinium, o los triclinia, o habitaciones como los cubícula, las habitaciones para descansar, sobre todo porque tenemos que pensar en las inclemencias del tiempo, ¿no? Es Albacete y el invierno es bastante duro. Bueno, ¿qué es lo que sabíamos hasta al finalizar las excavaciones de Don Samuel? Bueno, pues efectivamente que se trataba de una hacienda romana, una villa, probablemente con una fase inicial en época altoimperial, siglo I, siglo II, cuando se hace el reparto de tierras a los colonos que habían ocupado la ciudad de Libisosa. Probablemente le entregan un lote de tierra a un antiguo colono, un veterano de guerra, y se instala una primera vivienda en este asentamiento del Camino Viejo de las Sepulturas. Hemos de decir que en nuestras intervenciones esta fase no la hemos localizado, pero sí hay materiales que hablan del ruido de la posible existencia de un asentamiento pequeñito, una pequeña villa en época altoimperial. Como digo, pertenecería al territorio administrativo de Libisosa, la colonia de Libisosa, y bueno, todas estas reflexiones las recogí yo en mi tesis doctoral, que la realicé en el año 2010 y publicaron en el 2012, estudiando todo el material y todas las excavaciones de Don Samuel y posteriores. ¿Qué más sabíamos? Pues efectivamente que en un segundo momento existe un proceso de monumentalización, es decir, dotar a la vivienda de estos programas ornamentales ricos. Es cuando probablemente el propietario ya sí que vive en esta vivienda, ha dejado a lo mejor el contexto urbano, se ha trasladado a su hacienda romana, a su villa, y es cuando dota la vivienda de todos estos programas ornamentales en un fenómeno muy generalizado en toda la península ibérica, en toda Hispania y en el resto del Mediterráneo. Como podemos ver en otras villas, como la villa de la Olmeda, en Palencia, la propia villa de Carranque, que es un parque arqueológico que está en Toledo y que es una villa monumental de estas características. Sobre los contextos posteriores de las excavaciones de Don Samuel, como les digo, había algo de ruido de que una vez abandonada esta vivienda alrededor de finales del siglo IV, inicio del V, ya veremos por qué se abandonan, había como reusos de algunos espacios, se empiezan a construir estructuras muy marginales, con muy poca importancia, como pequeños hogares que utilizan los ladrillos de las termas. En las propias termas se encuentran individuos enterrados, en fin. Daba la sensación de que el carácter monumental de la vivienda que había tenido la villa entre el tercero y el cuarto, en este momento se decae y probablemente quede algún tipo de población, antiguos trabajadores probablemente, que se siguen viviendo en el contexto de la vivienda. Esto es lo que sabíamos hasta el inicio de nuestro proyecto, gracias a las excavaciones de Don Samuel de los Santos. Es cierto que había evidencias muy similares en otros puntos cercanos al Camino Viejo de las Sepulturas y que les he dicho que forman parte un poco de todo ese contexto de la hacienda rural tardorromana. Por ejemplo, en la zona de La Vega, cerca del polígono agrario, se excavó parte de un patio donde encontraron acumulaciones de mármoles. Luego explicaremos un poco esto qué significa. Es decir, que parece que había habitaciones o estancias pertenecientes también probablemente a una villa tardorromana, que probablemente sería parte de la vivienda original, esa es mi hipótesis.
y que también mostraba fases de reuso y de reciclaje posteriores al siglo III o IV. Luego explicaremos un poquito eso, por qué se hace. Y, como les decía, una intervención realizada cerca de la carretera nacional, realizada por Rubí Sanz en el año 87, donde se documentaron algunas tumbas colectivas, es decir, con varios individuos, con materiales de cronología visigoda, de época visigoda. Con lo cual, volvíamos a tener una evidencia de la existencia o la permanencia de población viviendo en el entorno de la villa, al menos hasta el siglo VII, ¿de acuerdo? Porque si te entierras en una especie de pequeña necrópolis, o no sabemos las dimensiones de esta necrópolis de época visigoda, pero luego les explicaré que sí que parece una necrópolis estable. Si te estás enterrando en un cementerio, probablemente hay un asentamiento cercano y población establecida en la londurez, es decir, a lo largo del tiempo. Bueno, pues un poco con todas estas premisas de las excavaciones de los 70 y las de urgencia de los años 80, en el año 2016 el alcalde de Balazote quiso impulsar un poco el conocimiento, la investigación en el antiguo asentamiento del Camino Viejo de las Sepulturas. Hemos de decir que en el año 76 se tapó y nunca se volvió a ver ningún resto hasta que nosotros empezamos a excavar. De hecho, yo Blanca y Rubí lo saben, realicé la tesis doctoral sin ver el yacimiento exhumado, es decir, estudiando todo el material que había en el museo y la documentación de entonces, pero nunca lo habíamos visto. Y en el año 2016 el alcalde de Balazote contactó con Rubí Sanz, que era la directora del museo en ese momento, para ofrecerle retomar el proyecto de investigación y el proyecto de excavaciones en la Villa Romana. Y bueno, ella pensó, junto a Lorenzo Bad, que es mi maestro en la Universidad de Alicante, pensó que quien podía llevar al frente este proyecto era yo, ya que había hecho la tesis doctoral. Y, por supuesto, imagínense, era como un sueño, por volver a sacar del olvido ese asentamiento que había quedado oculto en el año 76, donde yo había dedicado mis esfuerzos, pues fue un reto, ¿no? Así que en el 2016 empezamos una pequeña intervención puntual, luego un parón, y en el 2019 ya con la convocatoria de proyectos arqueológicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pedimos un proyecto para realizar en este asentamiento. Se realiza desde el Instituto de Arqueología y Patrimonio de la Universidad de Alicante, lo dirigimos Raquel Bujalance, Marta Torres y yo misma, con financiación, como les digo, de la Junta, del Ayuntamiento de Balazote y en algunas campañas también del Instituto de Estudios Albacetenses, a los que agradecemos siempre el apoyo. ¿Qué es lo que hicimos en el año 2016? Bueno, deben de imaginarse que aquello estaba tapado. Desde el año 76 el solar teníamos claro cuál era, pero no sabíamos muy bien dónde estaban los restos excavados por don Samuel de los Santos en los 70, es decir, dónde caían. Con lo cual, la primera intervención fue efectivamente realizar, como ven aquí, una excavación para intentar ubicar la planta de la vivienda, de las estancias excavadas en los años 70 in situ, y así saber cuáles eran los espacios que estaban ya excavados, es decir, que ya no tenían información arqueológica, porque los arqueólogos, conforme vamos levantando las capas de la tierra, vamos, digamos, desmembrando el libro de la historia de ese asentamiento, con lo cual no tenía mucho sentido dedicar un esfuerzo enorme a reexcavar lo ya excavado, porque la información que íbamos a sacar con los nuevos métodos era mínima. Otra cosa es que quisiéramos poner en valor, abrir al público el asentamiento, pues se excavaría todo ese sector. Lo que sí que queríamos era ubicar esas estancias de la vivienda de la villa y al menos saber hasta dónde habían llegado esas excavaciones y plantear excavaciones nuevas en sitios no tocados todavía por las excavaciones previas. Bueno, excavamos, como ven, dimos en hueso, en hueso no, dimos justo en la clave, y documentamos parte de lo que habían sido las estancias del balneum, de las termas, de la vivienda documentada por don Samuel de los Santos. Esto que ven ustedes aquí sería la sala
el vestidor, el apodithenium, esto sería el tepidarium o el caldarium, no me acuerdo, no, el frigidarium, perdón, el tepidarium y el caldarium. Con lo cual dimos con justo estructuras que eran reconocibles en esa planta, en ese croquis. Ah, vale, que no se ve. Pensaba que sí. Dimos justo con algunas de las estancias reconocibles en ese croquis que ven ustedes en naranja, que representaba las estancias excavadas por don Samuel, con lo cual pues pudimos reubicar la planta. Hemos de decir que las plantas de los años 70 las hizo Teófilo Martínez, que era un topógrafo, y estaban perfectamente... Tomás Martínez, ¿verdad? Martínez. Tomás, sí, me he equivocado. Y estaban perfectamente realizadas, con lo cual cuadraba perfectamente con las estructuras que habíamos localizado nosotros. Bueno, aplicamos nuevas técnicas para la documentación y la fotogrametría de los mosaicos que había en el museo, en fin. Hicimos toda una batería de técnicas para ubicar esa planta de los 70 en el yacimiento, en el solar donde se ubicaba el yacimiento, y así empezar a pensar cuál era el siguiente paso, ¿vale? Esto es un poco la fotogrametría que se realizó en el museo de los mosaicos de la villa, que se habían traído en los años 70 aquí a la sala, un poco por tener una documentación de alta resolución, poder ubicar, hacer una planta con la ubicación de los mosaicos y demás. Y bueno, digamos que hicimos una excavación para ubicar las estancias, pero también seguimos estudiando el material y la documentación de aquellos años en esa primera campaña. Cuando de verdad empieza el proyecto que estamos finalizando ahora, es en el año 2019, cuando les digo que surgen se publica la convocatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para proyectos de investigación en patrimonio arqueológico de Castilla-La Mancha. Ahí nos propusimos empezar el proyecto como si fuera un proyecto de cero. Es decir, primero intentar reconocer desde la perspectiva de la arqueología del paisaje, que es a lo que yo me dedico prácticamente en los últimos años, reconocer las evidencias en superficie con técnicas no invasivas. Como les decía, la excavación no deja de ser un método destructivo, pero hay otros métodos arqueológicos que nos permiten tener una visión macroespacial o global del territorio e intentar discernir, más allá del asentamiento de Camino Viejo de las Sepulturas o de la Villa Romana de Balazote, intentar ver su extensión global en superficie y además aprovechar para, digamos, ofrecer a la ciudadanía de Balazote también otras informaciones sobre otros yacimientos del término municipal, ¿de acuerdo? Ubicar o intentar detectar otros asentamientos. Así que, bueno, pues hicimos un proyecto, planificamos un proyecto en varias fases. El proyecto, como ven, empezó con esa prospección en superficie del entorno del yacimiento. Hicimos una prospección geofísica, que es con una especie de georradar, vamos pasándolo por el territorio, manda unas ondas y nos dice si hay estructuras abajo. Ahora veremos los resultados de todo eso. En paralelo, en el año de pandemia, como no se podía excavar, hicimos con Héctor Bolívar un estudio sobre los restos osteoarqueológicos de los restos funerarios documentados en la villa en el año 67. Hicimos algunos análisis de dietas, en fin, algunas cosas así muy innovadoras que nos permitieron, pues eso, cubrir ese año el proyecto, ya que no se podía excavar. Y a partir del año 2021 hasta esta campaña pasada nos hemos dedicado a hacer una intervención, una excavación en el asentamiento del Camino Viejo de las Sepulturas, que es lo que ahora les voy a mostrar. Todo esto nos sirve a nosotros para fusionar los datos, los pasados, los presentes, e intentar ofrecer o arrojar luz a la historia propia del yacimiento y a la historia del propio término de Balazote, que es al final la historia que nos representa a todos. Bueno, esa primera prospección del 2019, no me voy a entretener mucho,
cubrimos todo lo que nosotros pensábamos que era el eje fundamental de asentamiento lógico del término municipal. El eje articulador de este territorio es el río Balazote, también conocido como río Don Juan y en algunos tramos como el río Jardín. Y efectivamente, después de cubrir gran parte del término, casi todas las evidencias que encontramos de asentamientos antiguos estaban en torno al río. La mayor concentración está donde se encuentra la villa romana, donde apareció la Bicha, donde se amplía un poco la cuenca del río y donde han estado los espacios agrarios tradicionales, que es la base de subsistencia de la propia Balazote, incluso hoy, con el tema del ajo. Pero también localizamos otros asentamientos mucho más antiguos que la propia villa romana, como ven ustedes aquí, en este puntito que es el Cerro de la Encantá, donde localizamos un asentamiento de la Edad del Bronce y una pequeña población de cronología ibérica que está completamente intacto. No es nuestro objetivo excavar en ese asentamiento, pero sí se ha realizado un trabajo de investigación, un TFM, por una de nuestras alumnas, estudiando al menos los materiales de prospección y visibilizando un poco ese asentamiento. En general, detectamos un poblamiento del término de Balazote en torno al río. Lo más antiguo que detectamos es el bronce final, alrededor del 3500 a.C., y sucesivamente encontramos ocupación de toda esta vega del río Balazote hasta prácticamente la actualidad. Tras esa prospección en superficie de todo el término, nos centramos ya en nuestro asentamiento, en la villa romana. Aquí pueden ver ustedes el croquis de las viviendas, o sea, de las estancias excavadas por don Samuel, el asentamiento que conocíamos hasta el momento, ya ubicado tras nuestra excavación de 2016, y lo que queríamos en esta primera fase de prospección era ver un poco la extensión del material de superficie, hasta dónde llegaba el asentamiento y qué cronologías, horquillas cronológicas manejábamos. Es cierto que es material de superficie, es decir, que te lo encuentras andando, tiene una fiabilidad concreta, es decir, no tiene una fiabilidad enorme, pero sí nos ofrece una idea aproximada de cuál es la extensión, la superficie del asentamiento. Hasta donde hay material tenemos asentamiento, donde ya no hay material probablemente abajo ya no haya estructuras. Y la cronología de estos materiales. Bueno, pues en esa primera aproximación, si se fijan, nos centramos sobre todo en la finca de los Villares, que es donde hay un pinar hoy en día, porque en el solar donde teníamos ya los restos de los años 70 sabemos que hay estructuras, ahí íbamos a meternos sí o sí. Entonces vimos que la extensión prácticamente del asentamiento es toda esta que ven ustedes aquí en verde, con una mayor concentración de materiales en las zonas rojas, es decir, el asentamiento al menos, como ven ahí, ocuparía hasta ese sector. Y la cronología de los materiales prácticamente nos llevaban hasta época islámica, con lo cual volvíamos a intuir que teníamos un asentamiento muy largo. Más allá de la prospección de materiales, en superficie hicimos una prospección geofísica. Eso es lo que les he dicho. Aquí ven a mis compañeros con el georradar. Esto es un carrito que lo habrán visto incluso en series de estas de true crime, cuando se van buscando cadáveres y estas cosas en la policía, pues se suele utilizar este tipo de aparatos, y en arqueología se utiliza como técnica no invasiva antes de excavar, ver si en el subsuelo, alrededor tienen hasta profundidades de 2 metros, aunque la fiabilidad es hasta 1 metro o así, si hay estructuras por debajo de la superficie que estamos pisando. Y bueno, vimos efectivamente que donde se concentraba el material, en la zona de la Pinada y al oeste de las viviendas o de la vivienda o de los espacios de vivienda documentados por Samuel de los Santos, que es esta parte de aquí, sí que había estructuras. Todas esas líneas que ustedes ven son los resultados de la geofísica. Esto sería un poco el resultado de esa geofísica, la concentración de materiales en rojo en esta zona, y detectábamos dos tipos de estructuras a diferentes profundidades.
Si no me equivoco, las azules son las más en superficie, es decir, las que encontramos prácticamente a 20-30 centímetros de superficie, muy, muy cerquita de la superficie y con orientaciones diferentes a las de la villa. Y las negras serían estructuras que estaban un poquito más profundas y que tenían orientaciones similares a las de la vivienda romana. Con lo cual ya empezábamos a intuir que había diferentes fases y estructuras de diferentes momentos. Las más superficiales probablemente correspondientes a la ocupación tardoantigua y alto medieval hasta época islámica, que era lo que nos decía el material, y las negras espacios añadidos a la parte de la vivienda de la villa romana. No sabemos si la par rústica, donde se realizarían actividades productivas o otro tipo de actividades, pero sí parece que tienen relación con la villa romana. Bueno, pues en medio de esa prospección y el inicio de las excavaciones, se hicieron unas obras de canalización de Leda justo pegaditas a la carretera nacional en dirección a Jaén, muy cerquita de nuestro yacimiento que está aquí, y se documentaron en esa intervención de urgencia más de 40 tumbas con restos óseos, inhumaciones de una población que se enterraba, como ustedes ven aquí, de ladito, ¿vale? Se entierran en decúbito lateral, con una orientación de este a oeste, estaban cubiertas con estas lajas de piedra inclinadas, y eso en arqueología, y mis compañeras lo saben, en el momento que ves una inhumación, un enterramiento con esa posición y esa orientación, sabes que está enterrado en ritual musulmán, ritual islámico, es decir, es el ritual de enterramiento de los musulmanes. Están mirando a la Meca y se entierran de lado. Bueno, pues esto añadió más importancia a esa intuición o a esos primeros resultados que detectamos en la prospección del 2019 y nos indicaba de nuevo que efectivamente había habido una ocupación tardía por encima de la villa. Hicimos las dataciones de carbono 14 a los muertos de la excavación de urgencia realizada por la empresa Carpetania, que además nos cedió los datos y agradecemos desde aquí esa cesión, y también hicimos el carbono 14 de los muertos o las tumbas de época visigoda que serían anteriores excavadas por Ruiz Sanz y que daban efectivamente cronología en torno al siglo VII, primera mitad del VIII. Con lo cual parece que había una necrópolis en esa zona, un cementerio tardío, desde época visigoda al menos, desde el siglo finales del 6, 7, hasta, como ven ustedes ahí, cronologías bastante tardías, hasta principios del siglo XI. Básicamente hasta época califal y primeras taifas. Bueno, pues esto nos ilusionó mucho y a partir de entonces ya planificamos la excavación. Ya teníamos suficientes datos para saber que en el asentamiento del Camino Viejo de las Sepulturas, aparte de la villa romana, que nos seguía interesando, y vamos a seguir documentando esa fase, pero nos interesaba sobre todo visibilizar esos periodos tardíos que, como les decía, casi nunca, bueno, en los últimos años ya sí, pero casi nunca habían sido objeto de investigación o de interés por parte de los profesionales de la arqueología, ¿no? Bueno, planificamos una intervención, un sondeo, justo, como ven ustedes ahí, al oeste, muy pegadito a las estancias que ya habían sido documentadas por Samuel de los Santos Gallego y que estaban ya ubicadas por nosotros en 2016. Es esto, este croquis que ven ustedes en verde. Las líneas que ven ustedes ahí en amarillo y en verde son las estructuras que se vieron con la prospección geofísica, con el carrito. Por tanto, íbamos un poco a tiro hecho. Sabíamos que estábamos muy pegados a las habitaciones ya documentadas en los años 70 y que probablemente continuaban hacia el oeste. Y además, la geofísica nos había dado resultados en ese sentido, que había estructuras. Así que, bueno, planificamos un sondeo, que es este sondeo que ven ustedes aquí ya finalizado y que vamos a ver un poco qué nos ofreció. He de decir que hemos excavado a lo largo de 4 campañas, del 2021 al 2024, alrededor de 3 semanas, ¿vale? La arqueología es una cosa lenta, ustedes lo saben, sobre todo
porque, como les decía, al ser un método destructivo, al final tienes que documentar todos los procesos y todas las evidencias que nos encontramos desde la superficie hasta el final del asentamiento. Y en el caso del Camino Viejo de las Sepulturas, la potencia de sedimento acumulado en el yacimiento tras su abandono definitivo, alrededor del siglo XI, como veremos, no es muy grande. Teníamos una potencia de medio metro, 1 metro como mucho, con lo cual en medio metro, 1 metro, teníamos acumulada la vida de las gentes que ocuparon este yacimiento desde al menos el siglo III, que es la fase que hemos documentado aquí, hasta el siglo XI, con lo cual son muchos siglos acumulados en muy poco espacio de tierra, ¿no? Un poco por sintetizar lo que hemos ido encontrando. Bueno, tienen ustedes aquí ubicado el sondeo que hemos realizado en las excavaciones. Y la fase más antigua en este sector, ya les decía que no hemos documentado una fase altoimperial del siglo I o II, en el contexto probablemente de creación de la villa romana, en el contexto de la colonia, probablemente porque estamos ya en un ámbito bastante alejado del núcleo original, que es donde se documentaban esas fases, que sería este sector de aquí. Con lo cual, probablemente la hacienda romana del siglo I, siglo II, ocuparía este sector, sería una vivienda, una pequeña villa, que se monumentaliza, como les digo, a partir del siglo III, principios del IV, cuando los propietarios de esta vivienda, de esta hacienda romana, se trasladan a vivir a la vivienda y además adquieren grandes propiedades para explotar agrariamente. En este sector, como les digo, hemos encontrado la fase de monumentalización del siglo III, cuando se realiza esa gran vivienda lujosa. Y como pueden ver, hemos documentado, son las estructuras que hemos dibujado en amarillo para que no se confundan con otras que son posteriores. Nuevas salas que, junto a las ya documentadas en los años 70, amplían el conocimiento de la vivienda de la pars urbana de esta villa romana del siglo III. Es curioso cómo hemos detectado grandes salas de representación con cabeceras absidadas en semicírculo. Esta se mete en el perfil, pero hemos visto el arranque del ábside. No sabemos muy bien la funcionalidad, pero sí que este tipo de salas con ábsides suelen ser salas de representación asociadas a salas de comedor. El comedor deben de pensar que está muy cerquita, sería esta sala de aquí, donde los grandes propietarios de estas villas recibían a sus huéspedes, sus clientelas, y hacían toda una ostentación del lujo de su vivienda y demás. Hemos de decir que no hemos tenido la suerte, quizá es una suerte, de no haber encontrado mosaicos en este sector. Son todas salas pavimentadas con morteros, pero digo la suerte porque, claro, el estado de la conservación de un mosaico y la excavación de un mosaico, los que se dedican a estas cosas saben que es un elemento complejo, y además hoy en día no se hubiera extraído del yacimiento para traerlo al museo. Ese tipo de intervenciones ya no se realizan. Hubiéramos tenido que conservarlo in situ, restaurarlo, en fin, toda una problemática que para el visitante sería espectacular, pero para nosotros también, en el fondo, porque es un hallazgo importante, pero que la dinámica de excavación pues, ha resultado incluso más cómodo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, aquí hemos de advertir que, claro, estas fases de la vivienda romana luego han sido muy alteradas en las fases sucesivas, como veremos. Así que pues hay muros que están en parte expoliados. Por ejemplo, los accesos escalonados, los escalones han sido robados posteriormente para construir otras estructuras en fases posteriores y demás. Pero bueno, quedan algunas evidencias de monumentalización que ven ustedes aquí: escalones, grandes muros y construcciones muy sólidas. Algunas de ellas, algunas de las salas, tienen restos del lucido pintados en rojo. No hemos encontrado pujiles, pero sí que hay restos de estucos y demás, que seguimos encontrándonos a lo largo de la historia de este yacimiento. Bueno, pues quizá empezamos con la chicha, que a nosotros más nos ha llamado la atención porque era la menos conocida. ¿Qué está pasando con la villa a partir de que el Estado romano, el Imperio Romano de Occidente, ustedes saben que en el siglo V se desmembra, se divide en dos,
el Estado romano de Oriente, que se establece en Constantinopla, y el de Occidente, que sigue estando en Roma, pero que pierde gran parte de sus territorios antes adscritos al imperio. Bueno, pues en este momento, evidentemente, hay cierta inestabilidad en todos estos territorios. En Hispania es un fenómeno generalizado, estas villas se empiezan a abandonar, los ricos propietarios, las élites romanas o tardorromanas, abandonan sus viviendas en el campo, ya no es estable, ya no es fiable, y probablemente pues, se mudan a las ciudades que siguen con perduración o incluso a nuevos asentamientos más protegidos, los famosos castra, que se ubican en zonas de altura y demás. La vivienda del Camino Viejo a las Sepulturas no es una excepción y detectamos efectivamente el abandono de la vivienda de estas élites tardorromanas, los antiguos propietarios, a partir del siglo V. ¿Qué encontramos a partir del siglo V? Bueno, en esta zona, en esta vivienda, probablemente quedaron antiguos trabajadores de estos propietarios que siguen explotando probablemente las tierras, que seguirán siendo propiedad de las élites tardorromanas, aunque ya no vivan ahí. No sabemos hasta cuándo, probablemente hasta que los obispos visigodos empiecen a expoliarlas, o bueno, a expoliarlas, no, ¿cómo se dice? A expropiarlas, perdón. Pero es una cosa que las fuentes no recogen claramente y son solo aproximaciones desde la arqueología. Pero sí que se detecta una cosa que es común en muchas villas. Empiezan estos trabajadores, probablemente mandados por estos antiguos propietarios, a reciclar materiales. ¿Qué es lo importante de las antiguas viviendas? Los metales, probablemente los antiguos mármoles que se utilizaban para revestir las paredes y hacer lujos a la vivienda, y probablemente elementos como el vidrio y demás, que son materiales o producciones que decaerán en la cadena productiva a partir de época tardoantigua. Es decir, ya no se tiene la tecnología, o por lo menos no se realizan producciones tan estandarizadas en este momento como se hacía en época romana. Entonces hay una necesidad de recuperar, reciclar materiales valiosos como los metales, los mármoles o los vidrios. En el caso de Balazote, del yacimiento, estamos detectando efectivamente ese proceso en el sondeo que nosotros hemos realizado. Se empiezan a construir muros que se reutilizan, reutilizando materiales de la antigua vivienda y compartimentando salas como la sala absidal original. Encontramos hogares, encontramos acumulación de clavos, incluso se están recopilando aperos de labranza que están hechos en metal, probablemente porque son elementos importantes, utillajes importantes que hay que conservar para reutilizar. En otros casos, como en el de La Vega, que es el otro yacimiento que les decíamos que está cerquita, incluso se están acumulando mármoles que antes pavimentaban los suelos porque se está produciendo cal, se están quemando en hornos de cal. En este caso no hemos encontrado los hornos, pero sí es un proceso que se detecta en otros sitios, como en Roma y otros sitios de la península. Se están quemando los mármoles, los materiales para hacer cal para la construcción. Ustedes tienen que pensar que el trabajo de cantería, el trabajo técnico de arquitectura empieza a decaer, se pasa de la arquitectura a la albañilería, por así decirlo, por simplificar el proceso. Y entonces hay que recuperar todo este tipo de materiales. Nosotros pensamos que el propietario todavía aquí tiene algo que decir. ¿De acuerdo? O sea, están desmontando la vivienda y probablemente estos materiales los recogen estos trabajadores en parte para devolverlos a sus propietarios. Pero bueno, la vida en el Camino Viejo de las Sepulturas sigue adelante. Y parece que esos antiguos trabajadores o sus descendientes, o no sabemos si aporte de población que viene de otros sitios, hemos de pensar que la ciudad romana de Villivisosa en el siglo III, siglo IV está abandonada y toda esa población probablemente hay un éxodo al campo. ¿Cuáles son los sitios potenciales para vivir? Si vives de la agricultura, pues los sitios donde se ha demostrado que hay espacios agrarios productivos, fértiles. La cuenca del río Balazote ya hemos visto que es una cuenca muy fértil hasta el día de hoy, con lo cual
No sabemos qué tipo de población se establece, pero sí sabemos que es población campesina y que se establece y consolida un asentamiento, una pequeña aldea, no sabemos las dimensiones, en la antigua vivienda y en el entorno de la antigua vivienda a lo largo del siglo VI-VII después de Cristo por los materiales y la documentación que hemos detectado en la excavación. ¿Qué le pasa a nuestro sondeo en este momento? Pues se sigue reutilizando. Empiezan a compartimentar las antiguas salas, ya se empieza a acumular, como ven, en basurilla, estratos naranjas, los nivelan, es un proceso que vemos incluso en el Tolmo también. Regulan, les da igual pisar sobre tierra, es decir, esto es otro tipo de concepto. Incluso los antiguos pavimentos de la vivienda de mortero los están tallando, los están recortando para hacer silos, para almacenar cereal y reducen, digamos, los espacios habitacionales, las viviendas, en pequeñas viviendas unifamiliares, pequeñas familias de 4 o 5 miembros que van viviendo en las antiguas estancias de la vivienda monumental, ¿de acuerdo? Este proceso dura hasta por lo menos el siglo VIII, hasta la conquista, por lo menos en el área de la antigua vivienda, aunque la población seguirá residiendo en el entorno, como hemos dicho antes, hasta bien avanzada época islámica, época califal. Pero en el entorno donde nosotros hemos excavado parece que los reusos perduran hasta el siglo VIII, siglo IX y después empiezan a expoliar materiales y ya no residen en esa zona. Bueno, aquí ven un animal, este es un hallazgo de este año, hemos encontrado en esta zona de aquí, en esta compartimentación, bastantes restos de fauna in situ. Esto se ha identificado con restos de un équido, probablemente un burro, bueno, no sabemos muy bien, y por eso nos ha llevado a pensar que esta es una zona de corral, una zona de establo, en el contexto de la vivienda campesina de época visigoda. Como ven, completamente un tipo de ocupación diferente a lo que teníamos en época romana, ¿no? Que era una vivienda lujosa, con un estatus alto, de demostración de la riqueza, etcétera, etcétera. Este es un poco el final de nuestro sondeo a día de hoy. Es un poco el proceso que hemos detectado en todo este sector y como ven parece que no es muy grande, pero les aseguro que es grande, tiene alrededor de 15 metros de largo por 10 de ancho y como les digo, en una potencia no muy grande hemos detectado procesos de ocupación, abandono, reuso, reciclaje y vuelta a reocupar a lo largo de muchos siglos, con lo cual es bastante complejo de entender y de hacer entendible al público. Por eso, nuestra segunda, digamos, objetivo dentro de los proyectos arqueológicos es esa segunda pata que hablábamos al principio, que es la difusión, la divulgación. Si nos centramos en Balazote, en el contexto balazoteño, y le preguntamos a la población de Balazote por la villa romana, muy pocos, o cuál es el patrimonio arqueológico de Balazote, más allá de la bicha, muchos es cierto que no conocían la importancia de la villa romana, ¿no? Ya les digo que la bicha ocupa prácticamente todo lo que se comenta o se habla de arqueología en el propio término municipal, hasta el punto que ha generado incluso una identidad local que vemos reflejada incluso en el propio escudo de Balazote, ¿no? Con lo cual, bueno, hay chistes, hay memes que nos han llegado a todos, hasta comparando si es mejor la bicha o la dama de Elche, bueno, en fin, este tipo de cosas. Si le preguntamos a la población de Balazote por la villa romana, más allá de lo que les decía al principio, de las suecas y los extranjeros que venían en los 70 y que se tomaban sus cervecitas ¿cómo era? En el Retiro, ¿verdad, Rubí? En el Retiro, sí que se acuerdan o sí que se acuerdan de haber visto unos mosaicos que extraían con unos camiones que habían traído al museo. ¿De acuerdo? Sí, eso es donde salieron los mosaicos. Esto sí que lo entendían, pero claro, con el nuevo proyecto y las nuevas publicaciones recientes y las nuevas intervenciones, nuestro objetivo, nuestro papel es también hacer llegar toda esta información que les he contado, más arqueológica, a la población. Entonces, bueno, hemos realizado varias actividades
para difundir cuáles son las investigaciones que hemos realizado en estos proyectos y dar a conocer la importancia de este asentamiento, un poco también para llegar a esa tercera pata, que es la conservación y la puesta en valor, que bueno, de momento está en stand-by, pero que esperemos que surta efecto. Un poco qué es lo que le contamos a la población de Balazote. ¿Por qué está esa villa romana ahí y la posterior población? Ya lo hemos comentado al principio, pues tiene unos condicionantes geográficos importantes, está cerca de una vía de comunicación, la famosa Vía Augusta, está en el contexto de la fundación de una colonia romana. La colonia era el rango superior dentro de las ciudades de la administración romana y la villa de Balazote estaba en ese término, en ese contexto administrativo. Tiene recursos naturales, propicios para la agricultura, en fin, toda una serie de elementos que ya hemos comentado antes. Más allá del asentamiento, nosotros en esa prospección que hicimos en el 2019 hemos prospectado también los campos para ver la extensión de cultivos de esos propietarios romanos hasta dónde llegaba. Y sabemos que efectivamente controlaban un gran latifundio, cultivaban dos tipos de agricultura, la intensiva, que es la que se riega, los romanos regaban, ¿vale? No solo el mundo islámico ha regado, y la agricultura de secano o la cerealística. Bueno, pues nosotros hacemos un poco hincapié también en que más allá del hábitat o de las zonas residenciales, también hay que conocer los espacios de vida, los espacios productivos. Esto es un poco la propuesta de dónde estaría la zona que ocuparía la residencial de la antigua villa del siglo III, siglo IV, con la vivienda, las estructuras documentadas en la pinada y los espacios de cultivo, haciendo una propuesta más concreta de la vivienda, incluyendo ya nuestro sondeo, que sería esta parte, y los espacios agrícolas cultivados en el siglo III, siglo IV. Este tipo de ilustraciones, que por supuesto serán pasadas al museo para paneles o incluso si necesitan hacer alguna publicación y demás, creo que son muy representativas, son muy ilustrativas de cómo sería cada contexto que estamos explicando, ¿no? Porque claro, si no, vemos un sondeo con un montón de piedras y mucha reutilización, pero no entendemos nada. Bueno, pues esto es un poco la idea que nosotros tenemos cómo sería la vivienda monumental de época romana. Más allá de esa vivienda, ya les he dicho que hay una fase de reciclaje, reocupación, con contextos funerarios, aislados, no todavía necrópolis, como veremos después. Los espacios de huerta se siguen utilizando, hay material de esta cronología en esos espacios, por eso abogábamos por decir que los propietarios todavía controlan parte del territorio, y en los secanos es cierto que no hemos encontrado tanta evidencia. Evidentemente, más allá de esa fase de reciclaje del quinto, es cuando ya nos encontramos la consolidación de esa aldea campesina de época visigoda en la antigua zona de la vivienda romana, pero también en la zona de la pinada, donde hemos detectado materiales. Esto sería lo que ocuparía la necrópolis, donde documentó Rubí Sanz las tumbas de época visigoda, y los materiales de los espacios agrarios siguen apareciendo dispersos por toda esa zona. ¿Qué es lo que tendríamos en este momento? Como les decía, espacios domésticos de 1 o 2 habitaciones, con silos para almacenar cereal. Hemos encontrado cereal en el interior, estamos analizándolo ahora. Y bueno, en un fenómeno muy similar a otros contextos de esta época de aldeas visigodas que se han documentado y excavado en el centro peninsular, sobre todo, y que ahora estamos detectando nosotros también en la zona de Yin, en el yacimiento de la Homogénea, que es una aldea visigoda. ¿Cuál es el tipo de economía que tenía esta población? Pues probablemente de autosubsistencia, es decir, los depósitos, los silos almacenan alrededor de 70 litros que te permite almacenar excedentes para una familia, la supervivencia de una familia a lo largo del año, pero no para comerciar ni para vivir como habían hecho los antiguos propietarios del comercio agrícola. Esta sería un poco la ilustración que refleja ese contexto de vivienda de la población campesina de época visigoda,
ya estabilizada en el entorno de la antigua villa y en el entorno del Pinar, y que, bueno, pues como ven, es una vida de carácter rústico. Aquí hemos puesto a nuestro équido, a nuestro burrito, que apareció en esa sala. Esta sería la antigua sala absidal de época romana y todo lo que se convierte ese espacio antiguo a partir del siglo VII. Hemos hecho una reconstrucción de lo cual sería el ritual funerario en la necrópolis visigoda, aunque ya les digo, de la visigoda solo tenemos un par de tumbas por el momento. Y avanzando en el tiempo para finalizar, efectivamente hemos dicho que hay evidencias de que la ocupación de este asentamiento llegaría al menos hasta época califal, inicios del siglo XI. De hecho, nosotros proponemos que la Balat al-Suf, citada por las fuentes árabes en los itinerarios militares de Abderramán III, en sus campañas a Zaragoza, en el año 935, las fuentes árabes citan a Balat al-Suf, que pasan por Balat al-Suf. Nosotros pensamos que la alquería de Balat al-Suf o el asentamiento de Balat al-Suf no estaría en la actual Balazote, sino en esta zona, probablemente en el área del Pinar de Bacia Correos, porque es donde más concentración de materiales islámicos hemos encontrado, y en la antigua vivienda romana ya estaría nada más que utilizada para expoliar, coger materiales y demás, porque además la propia comunidad islámica necesita unos espacios domésticos adaptados a su propia vida de grupo y demás. Eso lo corrobora el hecho de que apareció una maqbara, un cementerio islámico, como les he dicho, en esta zona de la carretera, y los espacios de huerta siguen estando explotados. Esto es como nosotros nos imaginamos el yacimiento en este contexto. La alquería la ubicaríamos en la zona de la Pinada, hemos puesto alguna palmerita que, bueno, por aquello de las licencias de que es una ilustración, ¿vale? Esto sería la zona de la antigua villa romana, ya cogiendo materiales, expoliando, muy colmatada, y la necrópolis con esas tumbas que veíamos antes. Y pensamos que la génesis del paisaje agrario tradicional, el que vemos en la actualidad, con las sucesivas mecanizaciones y actualizaciones, se generaría precisamente con todo su sistema de acequias y demás en este momento. De hecho, si hacemos un guiño, si ustedes se fijan, no sé si se ve muy bien, hemos ubicado la bicha de Balazote reutilizada, porque sabemos que se encontró en la zona de la Vega, en la zona del paraje de los Mazuelos, cerquita de lo que es toda la Vega fértil, probablemente reutilizada en algún bancal o en alguna acequia medieval o contemporánea. No sabemos si la utilizaron los musulmanes o la población islámica en la construcción de sus sistemas de irrigación, pero bueno, nosotros hacemos hincapié en eso. Bueno, esto sería un poco el final de la vida del asentamiento, y como ven es una secuencia milenaria muy, muy prolongada. Y por último, ya finalizamos. Parte de la divulgación, hemos hecho exposiciones en Balazote, contando las excavaciones antiguas, las actuales, hacemos jornadas de puertas abiertas, como se suele hacer en todos los yacimientos, para dar a conocer los restos, los resultados en cada campaña. Hemos hecho conferencias, evidentemente, en Balazote y fuera de Balazote, en las escuelas, hemos hecho una unidad didáctica con todos los resultados de los análisis de dietas que hicimos con Héctor Bolívar y los análisis de los muertos, etc. Y bueno, también nos da cobertura los medios, las redes sociales. Tenemos un periodista de cabecera que es José Iván Suárez, que hace unos reportajes estupendos de todas las intervenciones de Castilla-La Mancha, y bueno, creo que es fundamental darlo a conocer. Publicaciones como la que se realizó en el año 2017 por Lorenzo Abarro, Sanz y Blanca Gamo, en la que participamos algunos de los investigadores, y una publicación que está a punto de salir sobre los resultados del proyecto, que saldrá en esta colección del INAP que estamos preparando ya. Y bueno, un poco la última pata sería la puesta en valor y la conservación.
De momento son solo propuestas, hemos hecho con algunos estudiantes trabajos de fin de máster, proponiendo itinerarios en la visita al yacimiento, incluso rutas culturales que integren a la propia población actual. Y lo que es cierto es que por el momento lo único que hemos podido hacer hasta la fecha, porque esto es lento, se necesita financiación y el aporte de la administración pública, es proteger los restos. La excavación ha finalizado este año, de momento vamos a parar el proyecto hasta que haya alguna iniciativa para su puesta en valor, porque ya conocemos la secuencia, sabemos la historia del sitio y creemos que es responsable no seguir abriendo zonas nuevas que no se pueden conservar o abrir al público para su visita. Y sobre todo porque el Museo de Albacete, si no, nos va a matar con los materiales depositados cada año en el... Es una broma, no se han quejado nunca, pero... sí que hemos conseguido una permuta de la propiedad, el ayuntamiento hizo una permuta y ahora está vallado y protegido, es una propiedad del ayuntamiento, con lo cual nos da margen pues, a hacer una propuesta de plan director y ponerlo en valor. Pero bueno, ya les digo que esto está todavía en el aire. Y bueno, esto es un poco lo que les quería contar de parte de todo el equipo. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias.